buenas tardes, soy Carol Palacios del grado 17. En este video les voy a explicar todos los temas vistos en el segundo periodo de la materia trigonometría. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Para saber qué es un triángulo rectángulo, primero debemos saber qué es un triángulo. Los triángulos son polígonos que cuentan con 3 lados. Cabe recordar que los polígonos son figuras planas delimitadas por segmentos, es decir, por sus lados. El triángulo, por lo tanto, es una figura plana formada por 3 segmentos. Un triángulo rectángulo está compuesto por un ángulo recto que mide 90 grados y los otros 2 ángulos del triángulo siempre son agudos, miden menos de 90 grados. El ángulo recto en el triángulo rectángulo está formado por los 2 lados de menor longitud, conocidos como catetos, mientras que el tercer lado, el de mayor extensión, recibe el nombre de hipotenusa. Y las propiedades de estos triángulos señalan que la longitud de la hipotenusa siempre resulta menor que la suma de los catetos. La hipotenusa, por otra parte, siempre es más extensa que cualquier de los otros 2 catetos. Por ejemplo, vamos a hacer un triángulo rectángulo y la hipotenusa sería este, ya que es su lado más largo. El cateto opuesto sería este y el cateto adyacente este. Las características más importantes del triángulo rectángulo es que son polígonos que tienen 3 lados. Están formados por 3 segmentos. Todos tienen un ángulo recto de 90 grados. Los 2 ángulos que no son rectos siempre serán ángulos agudos. El ángulo recto está conformado por los 2 lados de menor longitud. Puede ser triángulos isósceles o escalenos. ¿Qué se calcula cuando se pide resolver un triángulo rectángulo? Se calcula el valor de sus ángulos internos y el valor de sus lados. Bueno, ¿qué es un teodolito? Es un tipo de telescopio que se puede utilizar tanto en el plano horizontal como el vertical para medir ángulos. También se puede medir distancia. ¿Cómo se usa? Primero colocamos el teodolito en el punto de partida para la medición. La ubicación del instrumento marca el primer punto en el ángulo que desea medir. Luego ajustamos la altura del teodolito, de modo que podamos ver cómodamente a través del ocular. Luego aseguramos que el teodolito esté perfectamente nivelado mediante el ajuste de la plomada. Luego miramos por el ocular moviéndolo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el ángulo de medición. Una línea roja destacará las áreas que están siendo medidas. Las medidas horizontales y verticales aparecerán en el lado de alcance de visión del instrumento. Aquí ponemos un ejemplo de ya teniendo todas las mediciones que necesitamos. Por ejemplo, la distancia de la pared sería 12 metros. La altura del teodolito sería 1,60 metros. Y el ángulo sería 10. Para saber cuál es el cateto opuesto y cuál es la altura de la pared, debemos que utilizar la tangente
la tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería tangente del ángulo, que sería 10, es igual a cateto opuesto, que no lo sabemos, sobre cateto adyacente, que serían 12 metros. Luego pasamos el cateto opuesto a resolver. 2 sería tangente de 10 por 12 metros, ya que está dividiendo. La tangente sería cateto opuesto es igual, la tangente de 10 es 0,17 por 12 es igual. Luego lo resolvemos. Cateto opuesto es igual, 0,17 por 12 metros da 5,1 metros. Entonces el cateto opuesto sería 5,1 metros. Para hallar la altura total de la pared sería cateto opuesto más la altura del teodolito, que sería así, 5,1 metros más 1,60, ya que la altura del teodolito, que sería 6,7 metros. Entonces ya tenemos cateto adyacente y cateto opuesto. Las razones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociados a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo tras una circunferencia unitaria de radiounidad. Existen 6 funciones trigonométricas básicas. Las últimas 4 se definen en relación de las dos primeras funciones, aunque se puede definir geométricamente o por medio de sus relaciones. El valor de esta relación no depende del tamaño del triángulo rectángulo que elijamos, siempre que tenga el mismo ángulo, en cuyo caso se trata de triángulos semejantes. Bueno, la ecuación de la función donde se muestra la amplitud, frecuencia, fase y desplazamiento vertical es y es igual a, que es amplitud, seno, que es la función, w frecuencia, abro paréntesis, x menos desfase, cierre paréntesis, más b, que es desplazamiento vertical. La amplitud de una función es el rango de la función. En pocas palabras, cuando puede expandirse o contraerse en posición vertical para el caso de las funciones del seno y coseno. La frecuencia
Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso. La traslación vertical de una función, la gráfica se moverá de un punto a otro punto determinado en el sentido del eje Y, es decir, hacia arriba o hacia abajo. El desfase es el punto donde inicia la gráfica de la porción que siempre se repite. Bueno, las razones trigonométricas y sus características. Aquí estamos con la gráfica de el seno. El dominio es todos los reales. El codominio es más 1 y menos 1. El periodo es de 2pi, ya que es ahí donde termina su... el valor máximo es más 1 y el valor mínimo es menos 1. Vamos a ir con la no. Su dominio es todos los números reales y su codominio es de más 1 hasta menos 1. Su periodo es de 2pi o 360. De 2pi. Y su valor máximo es más 1 y menos 1. La tangente. Aquí estamos con la tangente. Su dominio es todos los números reales menos 90 y 270. El codominio es 1,73 y menos 1,73. Su periodo es de 2pi o 360. Su valor máximo es 1,73 y su valor mínimo es 1,73. La cotangente es todos los números reales menos 90, 180, 270, 360 grados. Su codominio es 1,73 y menos 1,73. Su periodo es 2pi o 360. Su valor máximo es 1,73, su valor mínimo es 1,73. Secante. Su dominio es todos los números reales menos 270 y 90 grados. Su codominio es más 2 menos 2. Su periodo es 2pi o 360 grados. Su valor máximo es 2, su valor mínimo es 1. Cosecante. Cosecante es todos los números reales menos los valores donde el seno es igual a 0. Su codominio es más 2 y menos 2. Su periodo es 2pi o 360. Valor máximo es 2, valor mínimo es menos 2.
¿Qué son triángulos oblicuángulos? Son aquellos triángulos que no son rectángulos, es decir, los triángulos tales que ninguno de sus lados, que ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Su medida, al no tener ningún ángulo recto, entonces no se puede aplicar el teorema de Pitágoras a estos triángulos. Ninguno de sus lados, de sus ángulos, mide 90 grados. Además de estas leyes, siempre se puede utilizar el hecho que la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180. En trigonometría, el teorema de los senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Usualmente se presenta con esta fórmula: A seno de A del ángulo A es igual a B sobre seno de B es igual C sobre seno de C. Para utilizar la ley de los senos necesitamos conocer ya sea dos ángulos y un ángulo del triángulo, o dos lados y un ángulo opuesto de uno de ellos. Un ejercicio sería: dado el triángulo ABC tal que A es igual a 60 grados, C es igual a 75 y B es igual a 10 centímetros, calcular los demás datos del triángulo. Sabemos que la ley del seno es A es igual A sobre ángulo de A es igual a B sobre seno del ángulo B es igual a C del seno del ángulo C. Sabemos que la suma de todos los ángulos debe dar 180. Entonces sería, para hallar el ángulo B, sería 60 más 75 menos 180 es igual al ángulo C, que sería 60 más 75, 135, menos 180 sería 45, igual a ángulo C. Entonces el ángulo B tenemos en cuenta que vale 45. Como ya tenemos todos los ángulos, debemos de saber